Bienvenidos a Paul McCartney Soul the Best. Estamos en la etapa final de la historia de los Beatles, de nuestro buen Paul McCartney con los Beatles. Y el día de hoy vamos a hablar de alguien casi invisible en los Beatles. Y yo me imagino que ya sabes a quién me refiero, al buen Ringo Starr, que en esta ocasión, como en todas las ocasiones de cada álbum de los Beatles, él participaba con una canción. Y si mal no recuerdo, esta es la segunda composición y final dentro de los Beatles en la discografía Beatles. Esta canción es Octopus's Garden, que se grabó entre el 26, 29 de abril, 17 y 18 de julio, y su mezcla final fue el 18 de julio. Si te das cuenta, fue una canción que grabaron comparada con las de Paul y más adelante con las de Harrison y Lennon y todo lo que sobre todo las de Paul. Es una canción que le dedicaron 4 días. Esta canción estuvo inspirada en una historia que él escuchó en unas vacaciones en el Mediterráneo. Después de abandonar a los Beatles, en lo que eran las sesiones del Back in the USSR, en el álbum blanco, el 22 de agosto del 68, él y su familia se fueron de vacaciones junto con el buen Peter Sellers en el yate de él. Y el jefe del yate estaba intrigado en cómo cómo contaban, ¿no?, lo que eran se me fue el nombre de la palabra. Los pulpos estaban cerca de la cama del océano y coleccionaban todo tipo de piedritas y todo para sus jardines. En esta atmósfera, lejos de los Beatles, lejos de Abbey Road y todo lo que tenía estresado a Ringo Starr, él haría lo que él consideraría como la continuación del Submarino Amarillo, y que estaba pensada como una canción para niños. En este sentido, él haría una canción que también tuviera ese tipo de toque infantil y con falta de autoridad y todo ese tipo, ¿no?, de estar a salvo y felices. Nadie te dirá lo que tengas que hacer. Todo ese tipo de cosas es lo que el buen Ringo, aquí lejos de las tensiones de Abbey Road, hizo que todo fuera ahora más aparente para él, que realmente estaba sufriendo en esas sesiones. Ringo se sentía como muy presionado, por ahí decirte, o sentía inevitable que cada canción que él escribiera fuera eco de una canción más antigua. Por ejemplo, Don't Pass Me By fue considerada no estaba considerada para incluirse en los álbumes porque estaba muy similar a una canción de Jerry Lee Lewis. Quizá la forma más a salvo de considerar esta canción sería que los demás Beatles le ayudaran y bueno, pues a Ringo, ¿no?, a corregirla. Y en ese sentido, esta canción de el buen Ringo Starr tendría un poquito menos similitudes con cualquier otra canción, y él desarrollaba esta canción durante la situación de las grabaciones de Let It Be, ayudado por George Harrison, que le daba un poquito de diferente sentido a lo que ya llevaba Ringo. Le daba sugerencias y le diría que pudiera cambiar algunos sonidos, sobre todo en la parte del centro, ¿no? El filme de Let It Be también nos da un pequeño vistazo a lo que el grupo haría apoyando a Ringo en su composición. George obviamente estaba más de cerca involucrado en todo lo que hiciera Ringo después. Por ejemplo, coescribió con él la canción de Photograph y produjo un número de sus primeros sencillos, una novena cantidad de números de sus sencillos iniciales, mientras que Ringo va a través de una versión en el piano muy básica, y quizá hubiera incluyendo la palabra
It could be a nice paradise. Coupled an attempt to work the airline. Every time I see him and I will say hello. Es decir, él estaba incluyendo muchas líneas y que George le decía, pues esto sí, esto no. George lo acompañaba en su guitarra, mientras John le daba en la batería y de esta forma todos tocaban junto con él. Inclusive George Martin hace un poco de piano y un poco de voces también. George fue al último realmente muy generoso con esta canción, diciendo a Rolling Stone que era una gran canción en la superficie y era para niños, pero que no encontraban, pero que él encontraba la letra muy, muy significativa a lo que quería decir Ringo en ese sentimiento de estar lejos de las tensiones de los Beatles. Y para John era una canción Ring Along, Sing Along de Ringo. Ringo canta la voz, lleva las voces principales, la batería y las percusiones. Paul hace la armonía y coros, el piano y el bajo. John hace la guitarra. George toca la armonía y hace voces también, así como la guitarra líder y el sintetizador. Octopus Garden, que después sería lanzada como In an Octopus Garden o algo como Vete a vivir a un árbol. En cierta forma, en una entrevista para NME con Ringo el 29 de marzo, era una de las primeras canciones que se grababan, de las que habían hecho en las sesiones del 26 de abril. Chris Thomas de nuevo toma el cargo del cuarto de control mientras George Martin estaba lejos, pero por primera vez en el día la grabación tenía a los Beatles como productores. Y además se le unieron a él desde entonces de trabajar a Hard Day's Night en junio de 64, donde el ingeniero número 2, Richard Langman, el grupo trabajaba ya con él, y en ese caso los Beatles son productores. La canción llevó 32 tomas, incluyendo una que se está presente en la Antología 3, aquella que parece que ha cambiado un poquito desde la Antología 3, la toma 2 y en la forma final, en donde se repite el verso 3 veces, no tiene más letra, y posiblemente Chris Thomas o Paul hubieran añadido un piano en la mejor parte de la toma 32, y así 3 días después Ringo grabaría una nueva voz, añadiendo el double tracking y la armonía en algunos lugares de la canción. La canción fue considerada lista para mezclarse para estéreo por Chris Thomas y se puso ya para lanzarse. Paul y George crearon el puente con vocales y efectos vocales muy curiosos, como haciendo gárgaras o voces bajo el mar, cantando sus armonías en forma muy alta y limitando el sonido comprimido, el cual, hace que todo suene muy en estéreo. Mientras tanto, Ringo opta por llevar un efecto más literal por soplar burbujas como el submarino amarillo y en un vaso de agua. Estos efectos fueron añadidos a la canción a mediados de julio, y después de un tiempo, casi 3 meses, la canción quedó lista. Al siguiente día, Ringo todavía regrabó su voz principal y añadió algo de percusión, así ya dejando el track completo. Cuando llegó el tiempo de las mezclas para los tracks de todo el álbum, algunas razones llevaron a que se hicieran mezclas en mono primero y después las mezclas en estéreo. En ese sentido, al menos una de esas guitarras tienen mucho sonido y las voces se quedan muy abajo. Estas mezclas nunca fueron usadas por la razón de que quién sabe por qué les creerían, pero ningún otro track en Abbey Road se grabó en mono, solamente esta, pero gracias a Dios no salió así al mercado, porque hubiéramos perdido las vocales que hicieron George y Paul. La versión de Abbey Road de Octopus Garden está compuesta con un número de instrumentos que eran tanto solamente en estudio. George le da una introducción con la guitarra, con esos famosos amplificadores Leslie, y arpegiaba lo que eran las guitarras rítmicas, un trabajo que hacían muy buen el sonido.
El sonido estilo honky tonk del piano Epps, y le dan este también respaldo a las voces de Oz y Az, que hacen el sonido como si estuviéramos en la playa. Así que el track captura este espíritu inocente de seguridad y provee una entrada muy poco obstructiva hacia lo que hicieran las emocionales declaraciones y poderosas de Paul y John. La grabación fue revisitada o revisada el 8 de diciembre del 69, con una grabación que parece que era ya solamente para colorear un poquito más las áreas grises de la apertura. Y bueno, ya en finales de esta grabación, Ringo Starr empezaría a grabar Sentimental Journey con George Martin como productor, y George realizaría un soundtrack instrumental de música Wonderwall en noviembre de 68, seguido de la producción de sonidos electrónicos de George Harrison en el 69, y John y Yoko harían su experimento en Finnish Music Albums del álbum Wedding Album y Live Peace in Toronto en el 69. Ringo, sin embargo, fue el primero en grabar un álbum de estudio por un Beatle realizado el 27 de marzo del 70, 3 semanas antes de que Paul McCartney lanzara su álbum y 6 semanas antes de Let It Be. A finales de ese año, el álbum de Ringo, Book of Blues, el de George, All Things Must Pass, y el de John Lennon, Plastic Ono Band, estarían en las tiendas después de la era de los Beatles. Entonces, no fue George el que sacó, no fue Paul el que sacó, no fue Lennon el que sacó el primer álbum de solista, fue Ringo Starr con el Sentimental Journey, cuyo productor fue George Martin y ayudado por George Harrison también. Sin embargo, no fue el más famoso, el más popular fue el de George Harrison. Pero bueno, esta es la participación de el buen Ringo Starr en el álbum Abbey Road. A mí me gusta la canción, y te soy sincero, ahorita que escucho y que te estoy diciendo todo esto, hay algunas cosas que yo también voy descubriendo conforme te las voy contando, y me está dando ganas de volver a escuchar el álbum Abbey Road, la antología, y ponerle atención a esos detalles que están dentro de las grabaciones. El escuchar, cuando uno no está muy enterado de la historia, uno piensa que siempre están los 4 Beatles cantando, pero aquí nos damos cuenta que solamente eran, en la mayoría de este álbum, las partes vocales las hacían Paul, George y Ringo. El buen John Lennon, si quería participaba, si no quería no lo hacía, pero por eso hay muchas fotos de estas sesiones de Abbey Road donde solamente aparecen George y Paul a los micrófonos, porque en su mayor parte este fue un álbum triple. Obviamente Lennon está presente, pero ya como digamos en espíritu ya está más que dictado que él ya no le interesaban mucho los Beatles. Tenía que cumplir con este álbum porque ya se había comprometido a hacerlo. Tuvo su accidente, pierde el interés en Maxwell Silverhammer, vuelve a Honor Darling y regresa, con lo que hablaré el siguiente episodio. Hasta luego.